Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Turracinema de Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, 1957. José, Senderos de Gloria. Senderos de Gloria, vamos a hablar de Senderos de Gloria. Mira que hemos hecho películas tochas, pero esta es muy grande, ¿no? Esta es grandísima. Tengo que decir que tengo todavía el mal cuerpo que te deja esta película, porque es un peliculón, pero yo creo que es una película que de verdad logra indignarte. O sea, es una película que es que te resulta moralmente ofensiva, porque además está basada en un caso real, que ahora lo comentaremos, y es una película que, mira que yo la he visto ya varias veces, ¿no? Pero su final, aún sabiéndolo, te machaca de una manera que es que, pero claro, esas son las obras maestras, ¿no? Y esas son las denuncias sociales, ¿no? Como esta, porque esta yo creo que es una de las películas más antibelicistas que yo he visto y mira que he visto. O sea, Sí, a mí me parece una obra maestra espectacular e imprescindible. y es el estilo Kubrick también, porque Kubrick es muy mal rollero. Javi Leiva, bienvenido a Turracinema, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues encantado de estar aquí para hablar de una película que es de mi género favorito, que es el cine bélico. La primera vez que hablo de una película de género y bueno, la verdad es que es una de las más grandes películas del género bélico, antibélico y creo que más allá de eso, ¿no? Una de las grandes películas del cine en general, ¿no? Una magnífica película en blanco y negro, dirigida por un director tan apreciado como Kubrick, un actorazo como Kirk Douglas, y hablando sobre un tema tan delicado sobre la cobardía, la guerra, la inhumanidad, un tema desgraciadamente muy actual, bueno, siempre es actual, con perdón, puta guerra, pero bueno, Mm, eh, hablemos de ella y sacaremos nuestras conclusiones. sí, y pasarán los años y por desgracia creo que seguirá siendo actual. Vamos a empezar por Stanley Kubrick, ¿no? Venga, José, venga, a ello. Sí, voy a daros la turra con el director, la turra habitual. Kubrick, a mí es uno de mis directores preferidos. Sé que esto suena súper tópico, ¿no? Porque es que casi cualquier persona cinéfila, lo normal es que te diga Kubrick es que es de mis directores preferidos. Pero verdaderamente yo creo que Kubrick es uno de esos directores que es totalmente inconfundible, ¿no? Él es un todoterreno total, o sea, desde mi punto de vista, porque mira que él tocó prácticamente todos los géneros. O sea, no fue muy prolífico, se tomaba su tiempo para planificar, escribir, rodar cada película, escoger actores, actrices, pero él creo que fue uno de los grandes todoterrenos, o sea, de la historia del cine. Él tenía una visión, además, en sus películas se habla mucho de lo que es la fría neutralidad de Kubrick, ¿no? Sus películas siempre se ha dicho que Kubrick era un director que sudaba frialdad, que sudaba neutralidad. Esto lo vemos en esta película, ¿no? Yo creo que es cierto, pero a la vez también era un director muy crítico. Sus películas siempre tienen una visión crítica del mundo, ya sea de la política, ya sea de la sociedad, ya sea del ser humano. Y él también él creo que puede haber sido uno de los directores más perfeccionistas eh, que han existido, ¿no? Porque él a lo mejor Sí, se me ocurre gente como Fritz Lang, hoy en día tal vez Quentin Tarantino, que es de esa escuela de que no me puede fallar ni un milímetro porque si no el plano me lo desquicia y ya me he cabreado. Y él decía mucho que, que esta ansia loca de perfeccionismo le hacía ser también un maltratador de actores, un maltratador de su equipo. De hecho, con él prácticamente repiten solamente Kirk Douglas, que lo tenemos en esta película, Peter Sellers, Sterling Hayden también repite, pero pocos más repiten con él, ¿no? Había muchas quejas por ejemplo, de Malcolm McDowell en La Naranja mm, Mecánica, que lo extenuó. En El Resplandor, mira que eran prácticamente 4 actores y algunos extras, y El Resplandor dicen que acabó volviéndose un rodaje de auténtica locura, que los H.L. actores Duval, sí, sí, a sí, Shelley Duvall, la así que maltrató bastante. Por la cierto, antes maltrató. de pasar a Kubrick y su relación con o que sigas hablando de su relación con los actores, tengo por aquí unas declaraciones de Kubrick que decía sobre el perfeccionista.
el perfeccionismo, perdón. Los periodistas utilizan esta palabra para agredirme y me parece injusto. Si intentas hacer algo, procuras que resulte lo mejor posible. Nunca desperdicio ni mi dinero ni mi tiempo. Solo trato de hacer bien las cosas. El perfeccionista para él no era perfeccionista, ¿no? Sí. Era una persona ataque de los periodistas, ¿no? Me parece muy curioso. Sí, él tiene perfeccionismos aparte y todo esto, ¿no? Y de cómo supuestamente no extenuaba a todos los equipos, ¿no? Desde el guión hasta el montaje y todo. Yo definiría su cine de una manera, ¿no? A él, bueno, él era una persona muy culta, él era muy... disfrutaba tanto el cine como la literatura, todo tipo de artes, ¿no? Esto se ve en sus películas, pero él, por ejemplo, tenía, junto con el cine, tenía dos aficiones que le encantaban, que eran el ajedrez y el jazz. Entonces yo creo que su cine lo definiría como ajedrez más jazz. Improvisación, improvisación meticulosa y cambio constante. Creo que eso es Kubrick. Es la meticulosidad del ajedrez y el cambio absoluto del jazz. Su cine es como una jam session, pero totalmente preparada. Y creo que eso sería el estilo de Kubrick. Y estaba pensando sobre la frialdad que has comentado antes. No sé, no te sabría decir si rueda de manera fría. Desde luego, el efecto en el espectador no es para nada de frialdad, ¿eh? Kubrick te deja muy mal cuerpo, te emociona, te sacude por dentro, ¿no? Y yo no sé si eso lo podría hacer un director frío. Sí, yo creo que más bien puede ser neutralidad o neutralidad fría, pero que no llega a ser frialdad. O sea, porque es verdad que Kubrick, o sea, yo creo que no tiene ni una película mala. O sea, pero ni una. O sea, este hombre es que era todo, todo lo que tocaba lo hacía oro artístico. A la hora de hablar de su filmografía, tú tenías, Carolina, Miedo y Deseo, la habías visto hace poco, ¿verdad? Me Sí, comentabas. Miedo y Deseo la vi hace 2 días, sí. Que fue la primera de él, ¿no? Sí, ¿quieres empezar por Fillmore? Sí, ¿Por comento las la primeras que filmografía. hizo? Sí, porque la primera Sí, es Miedo y verdad, es Deseo. que Miedo y Deseo es la primera que hace en 1953, sí. A mí me sigue pareciendo un poco un documental, aunque sea un largo, además con la voz en off que me llamó la atención, típica de un documental clásico. Y me fijé en que en uno de los soldados ya puedes ver bueno, la historia es un pelotón de un ejército que se pierde, y entonces tiene que sobrevivir, ¿no? en terreno hostil, y es la historia de cómo sobreviven, ¿no? De qué manera, que se van encontrando por el camino, qué les ocurre, etcétera. Y bueno, a mí me parece muy curioso que en uno de los soldados ya está esa mirada que luego podemos ver en la chaqueta metálica o en la naranja mecánica, ¿no? Esa mirada que está más allá de la locura. Es en uno de los soldados que va a violar a una chica en esta película, en Miedo y Deseos. Y me pareció muy curioso, pero todavía tiene ese tono, como he dicho, de documental. Javi, ¿tú has visto Miedo y Deseo? La vi, pero hace ya muchísimo Tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Apenas la recuerdo. Dicen que Kubrick se pasó un poco en ella, pero siempre Kubrick se ha desmarcado de aquella película, ¿no? Decía que aquello era como, digamos, un proyecto que hizo un experimento para iniciarse en el cine, que fue aquello. Por eso yo no la recuerdo, la verdad. Sí, yo también he visto unas declaraciones suyas en las que, bueno, decía que hizo este largo con un amigo y que le quedó un poco pretencioso, o sea, él mismo lo cuenta así. José, siguiente peli. Sí, la siguiente es El beso del asesino, que esto ya sí es una película. Esto es un noir. Esta no la he visto yo. Esta es un noir, un thriller que dura muy poquito, lo tengo aquí, la duración es muy corta, es de 1955 y dura 67 minutos. El beso del beso del asesino. Y bueno, aquí no es que sea su mejor película, pero ya tenemos, hay una escena, por ejemplo, de lucha que es magnífica, la escena final, y aquí ya tenemos la habilidad tras la cámara de Kubrick, ¿no? No sé si queréis comentar algo del beso del asesino. ¿Tú lo has visto, Javi, el beso del asesino? Y yo creo que el asesino es un noir más de aquellos años. Uno más. Sí, No sí, más. Es uno más. Tampoco es destacable porque fue la segunda película de Kubrick, pero de tantos noir
tan buenos y tal, es simplemente uno más, simplemente. Sí, en cambio, perdona que estoy hoy alérgico, en cambio, por ejemplo, ya cuando hablamos de su tercera película, Atraco Perfecto, ya estamos hablando ya en su tercera de palabras mayores. Para mí, Atraco Perfecto, eso, volvemos al noir y esto es una obra maestra de las de quitarse el sombrero. La tengo pendiente para verla esta noche, Atraco Perfecto. Esta noche. Y en cuanto la vea pienso hacer alguna reseña pequeñita porque es que no te vamos a comentar muchísima... nada. Tienes que verla, ya está, no vas a decir nada más, tienes que verla. Sí, sí, la tengo ahí. Está muy bien realizada, muy bien hecha, te mantiene enganchada, creo que dura unos 90 minutos y tiene un final que se puede decir que es inolvidable y te puede hacer un poco de gracia. La verdad es que un poquito el final, es un poco de gracia, ¿no? Pero ya verás que yo creo que te va a encantar la película. Cómo está montada, enfocada, los diálogos, los personajes, todo. Está, es posiblemente una de sus mejores películas, la que más me gusta, la verdad. Sí, Atraco Perfecto, no os la perdáis, es una obra maestra, pero claro, es que ahora de repente a partir de aquí este hombre que se pone a empalmar una obra maestra tras otra, porque después viene justo Senderos de Gloria, que la vamos a comentar en el programa, entonces de esta paso de largo, pero es que después de Senderos de Gloria, ¿vale? Viene Espartaco, que es otra obra maestra. Yo Espartaco a mí me encanta, pero fijaos que la considero de las más raras de Kubrick, porque Espartaco sí que es una película mucho más hollywoodiense, según el canon hollywoodiense. Sí, pero es que no deja de ser, es un poco trampa porque no deja de ser un proyecto de Kirk Douglas, que en cuanto le falla a Anthony Mann, tira de Kubrick porque recuerda cómo ha rodado Senderos de Gloria. Pero es verdad que Douglas estaba muy encima, era un proyecto más de Kirk Douglas y no sé si Kubrick tuvo mucho margen para hacer la película como él hubiese querido, ¿no? Bueno, igual por eso te pasa esto. Sí, puede ser como dice mucha gente que Poltergeist está dirigida por Spielberg, ¿no? Pues igual Espartaco está dirigida por Kirk Douglas, ¿no? A ver, a mí mi favorita de Kubrick es esta, la de Espartaco, porque a mí me gustan mucho los temas históricos y tal, y tiene unos personajes tan bien realizados en general, y no solamente Espartaco, que es una maravilla de película como está construida, ¿no? Pero yo creo que es una película que yo creo que sí que tiene esa mano de Kubrick, ¿no? Pero yo creo que está un poquito entre Kubrick y Kirk Douglas dominando todo el proceso de producción, todos los procesos de producción. Yo creo que Kubrick en esta película lo que fue es dirigir los personajes aquí, personajes allá, algún detalle y tal, pero lo que es la producción general, el montaje final y todo eso, yo creo que fue a cargo de Kirk Douglas. Por cierto, ya que estamos en Espartaco, recomendar mucho el libro de Kirk Douglas, Yo soy Espartaco. Bueno, y de paso también leeros el hijo del trapero. El hijo del trapero, exacto, está muy bien. Sí, de Espartaco pasamos ahora de repente de Peplum, nos vamos a una de sus películas más polémicas, además también que ha sido bastante revisada en los últimos años, que es Lolita. Lolita a mí me sigue pareciendo una película que sigue, como tantas de Kubrick, ¿no? Sigue revolviéndote algo dentro, sigue siendo escandalosa, pero en los últimos años se ha revisado mucho porque dicen que no siguió la novela tal y como era. Esto también ha pasado con La Naranja Mecánica o con El Resplandor. Pero a mí Lolita me sigue pareciendo una película magnífica, auténticamente perversa y que hoy en día te sigue chocando, Lolita. A mí me pasa con Lolita y perdona Javi, que a la perversidad que le podría, o que luego yo he visto en Kubrick, es como que lo noto en Lolita, y mira que tenía campo para desarrollarlo, y le noto un freno a Kubrick, siendo como es Kubrick o como lo hemos visto luego desarrollarse en muchos temas en películas posteriores. Y aquí lo veo un poco como echando el freno y no sé a qué se debe. Me daba la sensación de que al estar dirigida por él sería, cuando yo la vi, pensé, esto va a ser increíble, ¿no? Vaya a superar muchos límites y lo veo que no lo supera, que se queda ahí como bordeando. Bueno, la novela ya sigue de Nabokov, si no recuerdo mal, ya causó una polémica en su época cuando se escribió. Y claro, la película año 61 también tenía que cortarse un poquito, la verdad. Si quería que fuera una película con una mayor proyección internacional, de estreno, de taquilla, tenía que cortarse ciertos aspectos. Incluso la nueva versión que se hizo hace unos años con Jeremy Irons tampoco se desata mucho. Pero es que es verdad. Incluso esa película, si se estrenara ahora,
sería incluso más polémica que hace 60 años. En ese sentido, sí. por la relación enfermiza entre un hombre mayor y una chica adolescente. Sería más enfermiza, porque la chica creo que era su Lion, ¿no? Y su Lion, pues claro, está como provocativa. Es un poquito esa relación como la película de perversidad, ¿no? Es una maravilla, esa relación de que ella le pervierte, pero es que ella es una menor, él no se quiere dejar pervertir, se enamora de la madre para llegar a la hija, ¿no? Es algo, es una relación, digamos, un poco así como muy prohibida y que sería ahora más polémica que antes, pero yo creo que es una magnífica película en general, porque James Mason es James Mason, ¿no? Sí, está genial. Eso está genial. Su Lion está genial. Y creo que era una madre a Sally Winters, si no recuerdo mal. Sí, Sally Winters. Era genial, ¿no? La película en conjunto funciona muy bien por los personajes y cómo está estructurada la película. Luego, el tema en cuestión, sí, es polémico. Pero yo creo que en general Kubrick resuelve muy bien. Sí. Pero a mí, no sé, me da esa sensación como con Ice White Chat. Me pasa igual, que es la última, perdona si me adelanto. No sé si es la última de Kubrick, creo que sí, ¿no? Es la última que hace. Me parece que podría haber llegado mucho más lejos, entonces se me queda poco escandalosa. No sé, para ser Kubrick. A mí Lolita lo que me pasa es que la veo muy, muy, muy sugerente. O sea, yo creo que de estas películas que es que no está mostrando nada, pero te lo está diciendo todo. O sea, es una película... yo ahí sí la veo mucho más, eso, demoledora. La veo que ciertamente él está cortado por la censura de la época, que me imagino que hoy en día sería el mismo tipo de censura, con Lolita, tal además como está el plan hoy en día, pero creo que realmente se las ingenia para ir soltándote todas las píldoras ahí, pum, 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 con un montón de momentos negrísimos, oscurísimos y muy, muy, muy perversos. Eso, bueno, Lolita en general, creo. Después de Lolita, bueno, viene con otra película que es una especie de comedia bélica inclasificable, que a mí me encanta, que es Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Que esto aquí repite con Peter Sellers, que también estuvo en Lolita. Y bueno, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú es una comedia sobre la era nuclear, totalmente bufa, delirante, oscurísima, pesimista. Me parece una de sus películas más inclasificables, pero también una de las mejores. Y me parece también, junto con Espartaco, de las más raras, porque Kubrick en la comedia no se prodigó ya especialmente, ni antes ni después, pero claro, a él le sale una comedia tan personal y tan extraña y tan... Es una película que diría weird, o sea, totalmente rara. Pulp, es como un pulp rodado con medios. A mí me parece una película fascinante. Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. A mí me falta Teléfono Rojo, y cuando todo el mundo me cuenta que es una comedia, no me pega con Kubrick, así que la tengo que ver también. Javi. Lo es. A mí no me gusta. ¿No te gusta directamente, no? No, directamente no me gusta. Mira que soy muy fan de la comedia en general, pero es una película que la he visto un par de veces. Y quitando a Peter Sellers cuando levanta el brazo, y eso, la famosa frase, no se peleen en la sala de guerra, pues por lo demás no es una película que a mí me haga una especial gracia, la verdad. No entro en ella, no le pillo el punto, no entro ya. No me gusta casi nada la película en general. Más que no me gusta, no puedo con ella, no puedo. La combinación Peter Sellers, Kubrick tiene que ser interesante. Estoy deseando verla, la verdad. Claro, pero Peter Sellers a veces puede ser un poquito bastante cargante. Porque vale que puede ser en esta que es la mejor suya, que es el Guateque, pero a lo mejor en el resto de películas puede ser cargante. Yo creo que en esta ya con toda el brazo ahí como si fuera Hitler o nazi, un poco cargante. Y a lo mejor en todo en general, yo un par de veces que la he visto, no, y eso me gusta muchísimo, pero no. Aquí es que esta película, yo creo que esto fue Kubrick desbocado más Peter Sellers desbocado. Entonces, claro, yo aquí creo que salió pues esto. Realmente la película es una bomba atómica, nunca mejor dicho. Yo la recomiendo, pero claro, entiendo que a todo el mundo no le guste. Igual, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Y después de ella viene otra de las grandes, que también es otra película que a todo el mundo no le gusta, que es 2001, Una Odisea en el espacio. Interpretación. Ese O ha sonado ahí como Bueno. Está bueno. Tiene interpretaciones 1000
La película creo que fue muy profética en muchas cosas tecnológicas que tiene y que ya incorporaba, porque vemos cosas parecidas a las tablets de hoy en día. Y bueno, es una película que dicen que fue la que metió a la ciencia ficción en lo que es el cine adulto, entre comillas. Pero yo creo que esto se dice de manera muy snob. La ciencia ficción existe desde muchas décadas antes y hay auténticos peliculones de ciencia ficción, ¿no? O sea, y bueno, con respecto a 2001, uno dice al espacio, pues como teléfono rojo volamos hacia Moscú. Yo creo que 2001 no dice al espacio, yo creo que es una experiencia visual y cinematográfica absolutamente espectacular. Y creo que eso es indiscutible, pero después también es una película pues que pues puede ser como Persona de Ingmar Bergman, por ejemplo. Es una película que te exige un esfuerzo desde la butaca y que tienes que entrar mucho en su juego, y es una película, bueno, pues sobre la que todavía se discute, ¿no? En la película esta se ha hablado desde humanismo hasta el superhombre de Nietzsche, pasando por existencialismo. ¿Qué tiene? Bueno, es una película con toda su polémica única también. Yo creo que 2001 no está hecha para ser explicada, o sea, está hecha para ser sentida, ¿no? O experimentada, porque es muy difícil de explicar y yo creo que al final le vas cogiendo coraje a la película si intentas explicarla. Si te sientas frente a esa película y la ves de principio a fin, pues te va muchísimo mejor que intentando explicarla, ¿no? A mí me creó un mal rollo. Yo no sé si fue la combinación de las imágenes, de la música, del sonido, pero yo cuando llegan a la parte de la habitación tuve que parar, porque realmente mi cuerpo se sentía mal, ¿no? Es curioso lo que te pasa cuando ves 2001 por primera vez. Javi. Bueno, yo es que con 2001 voy con un término medio siempre con ella, ¿no? Yo la primera vez que la vi, pues no me gustó, porque creo que la película la vi con 13, 14 años, y ver una película como esta con 13, 14 años Sí. no es lo mismo, ¿no? Igual que pasa con muchas películas, ¿no? Y a lo mejor lo que dice Carolina es buscar explicación. No, o sea, tampoco buscar la explicación, pero yo diría aferrarse algo a la película, un hilillo para tirar de la película para que te dé, digamos, ese enganche para seguir viéndola, ¿no? Que no sea solamente un espectáculo visual, de música, de diseño de producción, que es espectacular. El diseño de producción es una verdad y tal, ¿no? Pero es una película que simplemente, como puede pasar, como ha comentado muy bien José, como persona con Bergman, muchas de aquellas películas, o conectas o no conectas. Si no conectas, te pierdes. Pero si conectas con ella, puede ser una de tus películas favoritas, ¿no? Yo me di también luego la secuela, que la secuela está bien, 2010, ¿vale? No llega a esta. Y si ves las dos seguidas, pues a lo mejor tienes un poquito más de continuidad una con la otra, ¿no? Pero yo creo que esta de Odisea del Espacio es una película para ver cuando has visto mucho cine. Sí. No para ver cuando has visto Casablanca y dos más, ¿no? Es cuando has visto ya mucho cine, incluso puede ser un poquito pedante, ¿no? Cuando estás muy leído. Muy leído. Aunque puede ser un poquito pedante, ¿no? Pero si vas a primeras a verla, te puede chocar mucho y puede ser un rollo importante. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y damos otro salto, ¿no? A La Naranja Mecánica, 1971. Sí. Esta es mi preferida de Kubrick. Para mí mi preferida. Me parece un estudio de la violencia juvenil y de su utilización política bestial. Y también es, bueno, Malcolm McDowell aquí creo que está espectacular. Yo no puedo ver a Malcolm McDowell, es que no puedo. O sea, a mí me dejó tan traumatizada esta película, sobre todo él, su actuación, que yo lo veo en otros sitios y me empiezo a encontrar mal. En cuanto lo veo en pantalla, me encuentro rara. Sí, es que da muy mal rollo este personaje y este actor porque lo hace fabulosamente bien. Sí, esta película yo recuerdo, contaban mis abuelos, cuando el primer año de la democracia o por ahí, o el segundo año de la democracia, la estrenaron en España ya entera, ¿no? Y fueron al cine a verla, y ellos que estaban acostumbrados a películas de Marisol y cosas así, pues dice, se salieron al cuarto de hora. O sea, no pudieron soportar La Naranja Mecánica. Esto ocurría bastante, y yo tengo que decir que es una película que a mí me sigue impactando muchísimo. O sea, es una película, aprovechando que dices esto, a Kubrick le prohibieron varias películas. Bueno, no solo en España, también en otros países. Esta, Senderos de Gloria, por ejemplo, aquí no se vio hasta los 80, creo. No me quiero equivocar, pero creo que sí.
Entonces, es curioso lo que pasa con Kubrick. Es que Kubrick tenía un sentido crítico brutal y tremendo en prácticamente todas sus películas. Y bueno, La Naranja Mecánica es una película que yo, por ejemplo, se la pongo a mi sobrino de 19 años y le impacta, o sea, vamos, y le deja totalmente choqueado. Da igual las generaciones que haya, La Naranja Mecánica es un auténtico shock cinematográfico y creo que lo va a ser siempre. Tuvo también problemas, bueno, con la novela, le pasó un poco como con Lolita. Anthony Burgess, el autor de la novela, por ejemplo, que por cierto es fantástica y maravillosa, y a Anthony Burgess no le gustó tampoco el resultado, sobre todo el final es diferente. Pero vamos, La Naranja Mecánica a mí me parece una obra maestra absoluta. Yo es que no lo soporto, o sea que no puedo decir nada. Javi lleva una noche, no soporto 2001, no soporto. Claro, es que Kubrick tampoco Teléfono rojo. Kubrick no es uno de mis actores favoritos. Menos mal que te hemos llamado Pasajeros de Gloria, Javi. No, pero Senderos de Gloria me gusta porque el tema bélico, porque es muy realizada, pero yo creo que a veces se exagera mucho que Stanley Kubrick es el mejor director de la historia, porque eso de mejor director de la historia... Claro, pero es que eso te va a pasar y nos pasa con todos, eso del mejor y tal. Pero William Wyler es muchísimo mejor director en general de películas. Billy Wilder también hace Hitchcock, pero yo siempre he estado toda la vida cuando dice, no, hace Stanley Kubrick el mejor director de la historia y tal. Y es un director que me gusta, pero es que tampoco me entusiasma, ¿no? Porque yo digo que no soporto La Naranja Mecánica, no me gusta Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. El 2001 tampoco me parece mucho. Luego lleguemos a Barry Lyndon, que parece que la primera hora está muy bien, pero el resto no me gusta tanto. A esta le voy a dar yo también palos. Tanto como se decía que Kubrick era un perfeccionista, evidentemente su obra no es perfecta. No es perfecta. Y a mí en general me gusta, pero que tampoco me entusiasma, me pierdo el culo, con perdón de la expresión, por Kubrick. Pues pasamos a Barry Lyndon, le pegamos ya a Barry Lyndon. Sí. Barry Lyndon la primera hora me gusta, pero el resto no me gusta. Barry Lyndon, 1975, dale, José. A mí Barry Lyndon me encanta, tengo que decir también, yo soy muy Kubrick, pero bueno, también soy muy William Wyler, también soy muy Billy Wilder, que lo habéis comentado, también soy muy David Lynch, o sea, pero vamos, a mí Kubrick sí me gusta mucho y, por ejemplo, Barry Lyndon me parece una película histórica absolutamente esplendorosa. O sea, el detalle, la luz, que además rodaron en horas específicas para conseguir lo que era la luz de esa propia época. A mí Barry Lyndon me parece una auténtica pasada. Es que es un cuadro, o sea, tú estás viendo Barry Lyndon y estás viendo cuadros de Velázquez, estás viendo, bueno, es que me parece, solo por el espectáculo visual que tiene, me parece una auténtica pasada de película. Y ahora os dejo a vosotros que le ibais a dar un poco. No, yo lo he dicho. Sí, eso, Javi lo ha dicho, pero que la primera hora le gusta y ya. Pero está bien la película, lo que ha comentado José, ¿verdad? Sí. Diseño de producción, de fotografía, el uso de la luz, está muy bien, pero es que, a ver, a mí para ver una película me tiene que funcionar un poquito más la historia, ¿vale? Porque es lo que me atrae a la hora de ver la película. En ese sentido, a mí todo ese película de Rayo Unir, en esa primera hora donde va de un lado a otro, me engancha, pero luego cuando ya se estanca la película es cuando ya no me atrae tanto, en ese sentido. Pero todos los detalles que ha comentado José estoy totalmente de acuerdo con él, pero claro, si no conectas con lo que te cuenta la historia, lo demás ya es como un poco más secundario. Sí, a ver, a mí es que me parece aburrida Barry Lyndon, me aburre muchísimo. Creo que la historia está contada de forma muy lenta, demasiado detallistas. Esa luz natural con la que se rodó de noche en interiores, porque ruedan con velas en muchas escenas, me parece que juega para mi gusto en contra, no a favor. Los personajes se mueven lo justo de forma muy lenta, ¿no? Y además los actores lo pasaron fatal porque estuvieron días rodando a lo mejor una escena esperando la luz perfecta y además tenían que estarse quietos y tal. Esta cosa de Kubrick con los actores pues también lo pasaron bastante mal, ¿no? Por esta cosa de Kubrick de encontrar la luz perfecta que yo, para mí, en mi opinión, mi humilde opinión, para mi gusto le juega en contra a la película. A mí no me gusta cómo están iluminadas las escenas de noche de Barry Lyndon y me parece lenta, la verdad. Ostras, qué bien nos está quedando el programa de Senderos de Gloria de Kubrick, ¿eh?
ya nos quedan muy pocas. Como no Ahí tiene una va. filmografía larga, y ahora a lo mejor, que no lo sé, a lo mejor ahora la voz discordante soy yo, porque ahora toca El Resplandor, que a mí El Resplandor es de las que menos me gusta de él. ¿Por qué? Pues a mí me Porque a mí, encanta. sí, ¿no? Pues a mí con El Resplandor, fijaos qué me pasa, entiendo que como película de terror es muy sugerente, muy malsana y tal. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho la primera etapa de Stephen King como escritor. Y es verdad, Mm. Stephen King se peleó con Kubrick, bueno, no le gustaba nada la Pero versión. Stephen King se ha peleado con todo el mundo, José. No le ha gustado ninguna de las versiones que han hecho de sus novelas, Es de las cierto, versiones pero cinematográficas. es cierto, pero Kubrick también se ha peleado con todo el mundo. O sea, yo creo que aquí a lo mejor se juntaron dos que, fijaos lo que voy a decir, a lo mejor digo un sacrilegio, pero a mí me gusta más la secuela Doctor Sueño de Mike Flanagan, que es muy reciente, Es que que es el muy propio buena. Resplandor. Es que es muy buena, es que es muy buena. Ahí, y creo que Es que es muy buena y están, además, ostras, que se me va a ir la prota, la de Rebecca, Dune, Rebecca Rebecca Ferguson. Ferguson. Está increíble en Doctor Sueño. Es un Sí, papel que le va estupendamente bien. No sé, es como que estos momentos en el que la actriz o el actor se hace con el personaje y realmente lo hace suyo y juega con él o con ella como le da la gana. Es maravillosa, sí, sí. Y está muy bien. Es que la película a mí me gusta mucho, pero a ver, más o menos, me gustan las dos muchísimo. El Resplandor y Doctor Sueño. a ver, a mí El Resplandor me gusta bastante, pero más El Resplandor, si no recuerdo mal, tú sabes mejor, José, creo que es una novela, ¿cuántas páginas tiene? ¿Mil y pico? 500, 600, es Uy, larguísima, no, larguísima. 300, ¿no? Y yo siempre alabo una cosa a la hora de adaptar una novela al cine, que sea concisa. Y en este caso lo que consigue Kubrick adaptar la novela es que sea concisa en esas 2 horas, ¿no? Pero en esas 2 horas de Resplandor también consigue otra cosa, hace una clase maestra de dirección en general. Y sobre todo saca lo mejor de los actores, saca lo mejor de Jack Nicholson y saca lo mejor de Shelley Duvall. Y yo creo que mantiene una tensión bastante buena en la película, con un final que culmina como todos sabemos, ¿no? La secuela de Doctor Sueño, sí, está bien, porque yo creo que el personaje que hace Rebecca Ferguson, esa especie de brujilla, de brujilla, sí, con el sombrero, pues está muy bien. Pero yo es que creo que incluso la versión televisiva que se hizo hace unos años de 4 horas de Resplandor, como adaptación de la novela, está mucho mejor que la de Stanley Kubrick. Pero claro, Sí, a nivel actoral, está mucho mejor la película de Stanley Kubrick. Estamos en otra tesitura, la de siempre, ¿no? Adaptar novelas al cine. Estamos hablando de una novela de 500 páginas y comprimirla en 2 horas y media. Eso es muy complicado, como ha pasado recientemente con El Conde de Montecristo, que son 1000 páginas y adaptarla en una película de 3 horas. Eso es complicado. Pero yo creo que Kubrick sí que saca el espíritu de la novela en su película. Pasa que en la versión de 4 horas es el libro plasmado en la miniserie, que es algo distinto. Pero yo creo que lo que hace Stanley Kubrick en El Resplandor, digo que es una de sus mejores direcciones en general, porque hay planos que yo creo que a todos los tenemos en la cabeza, Mm. como sí. las chiquillas, como el chiquillo cuando va con el triciclo, como el ascensor con la sangre, cuando lo de aquí está Johnny, eso es impresionante. Sí, como curiosidad, la versión esta de 4 horas, la miniserie, esa la produjo el propio Stephen King, cabreado por lo que había hecho Kubrick con El Como Resplandor. venganza. Sí, como en plan de no, esto tiene que ser. Claro, a ver, a mí la película me gusta como terror surrealista, pero claro, cuando eres fan de Stephen King y sobre todo de su primera etapa, claro, al final puede que a mí me pese también que estoy mirando la adaptación, pero claro, cuando te gusta una obra literaria tanto, es que es imposible tal vez que no mires la adaptación, ¿no? Pero vamos, que igualmente El Pero sigue Resplandor, siendo, sin embargo, una de las mejores películas de terror de la historia. O todos los sí, sí, lo amantes es, del terror decís eso. Pero es lo lo que has es, dicho, lo es. perdón, es lo que ha dicho José, es que yo creo que la gente, cuando ve una película que es un libro, se olvida una palabra fundamental, que es adaptación. Mm. Adapta la novela a la pantalla con la idea de la persona o guionistas que han leído ese libro, que creen cómo tiene que ser ese libro que han leído al cine o a la película. Y cada cual tenemos una idea distinta de cómo tendría que haber sido una película llevada al cine, o qué personajes se tienen que haber potenciado más, o qué escenas se tienen que haber potenciado más y tal, ¿no? Pero a lo mejor yo creo que si saca sobre todo lo que es el espíritu de la película, con eso ya tiene mucho ganado. Creo que La Milla Verde de Stephen King, y sí que saca el espíritu de Sí, la película, y vaya si lo saca. sí.
vaya si lo saca la milla Vale. verde. Incluso en Totalmente. esta de cadena perpetua, incluso es superior al relato de Stephen King. Es superior Sí. al relato de Stephen King. En La Niebla, incluso Stephen King dijo que le gustó más el final de la película que el de su propio libro, en ese sentido, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que separar un poquito lo que es el libro de la película y las sensaciones que nos puede producir. Sí, todas esas, por cierto, son de Frank Darabont, que yo creo que es uno de los mejores adaptadores de Stephen No, King. sí, sí. Creo que sí. Y bueno, estamos acercándonos al final ya de la filmografía de Kubrick. 7 Viene años ahora, después, se tira 7 su años tiempo después, para hacer la siguiente película. sí, y viene La chaqueta metálica. La vuelta al bélico, yo creo que el bélico es el que él más ha tocado. Miedo y deseo, Senderos de gloria, Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú y La chaqueta metálica. La chaqueta metálica me parece una película totalmente a nivel técnico brillante, pero yo creo que es mucho más interesante la primera parte de la película, la famosa del entrenamiento brutal que recibe Vincent D'Onofrio, además que Vincent D'Onofrio está espectacular como el soldado patoso. Y creo que la segunda parte de la película es más, digamos, más normalita. Normalita para lo que ha hecho Kubrick, que claro, es que eso cuando un hombre, desde mi punto de vista, tiene tantas obras maestras, pues a lo mejor una película que después en su segunda parte arriesgue menos, pues creo que se queda un poco ahí más floja que otras. No sé qué os parece a vosotros la chaqueta metálica. Es impactante. La chaqueta metálica es una película muy impactante que te deja muy mal cuerpo y que a mí personalmente me tocó en lugares que yo no sabía ni que estaban ahí. Esto es muy Kubrick también. Hace películas que te hacen mucho pensar y bueno, es verdad que te mete en lugares donde tú no quieres estar y sin embargo no puedes dejar de ver la escena que estás viendo, ¿no? La mirada de Vincent D'Onofrio, ¿no? Eso es. Yo es que no quiero destripar mucho de la chaqueta metálica, aunque ya del 87 creo que es, ¿no? Sí, creo que es Sí. del 87. Ya si no has visto la chaqueta metálica, pero es una película que merece la pena verla sin muchos spoilers, la verdad. Yo, sobre la chaqueta metálica, yo creo que habría que hacer un podcast sobre ella porque tenía que contar una anécdota que me pasó a mí en el ejército. ¡Ostras! Bastante dura. No me voy a contar hoy, ¿no? Pero bueno, la contaré si hacemos un día el podcast de la chaqueta metálica, ¿no? Y yo creo que lo que habéis comentado, yo creo que toda la gente se acuerda de la primera parte de la película, evidentemente. La segunda parte de la película creo que poca gente se acuerda de la francotiradora vietnamita y poco más. La primera parte impacta porque yo creo que poca gente conoce cómo es el ejército por dentro, es como una secta. El ejército muchas veces por dentro, con ciertas normativas y ciertas cosas, ¿no? Y de muchos traumas, ¿no? Que pueden pasar a chavales que nunca han salido de su casa, ¿no? Como yo contaré un día en el podcast aquel, ¿no? Y a mí me impactó en su momento verla, porque yo la vi antes de ir a la mili, la vi, y me impactó, pero luego cuando ya estuve en la mili vi eso y me impactó mucho, ya es cuando le di más valor a la película, pero sobre todo lo que he comentado, sobre ese primer tramo que impacta bastante y es más realista de lo que parece, pero muchísimo más realista de lo que parece, porque situaciones como así en el ejército se han dado montones. Sí, además tiene Kubrick una capacidad muy reseñable de captar el sufrimiento, ¿no? Y también cómo está el estado, esto también pasa en El Resplandor, el estado mental de una persona. Vas viendo cómo va cambiando ese estado, ¿no? Cuando yo me refería a miedo y deseos, que uno de los soldados tiene la mirada de Vincent D'Onofrio, no exactamente igual, no es el mismo actor, entonces, claro, es diferente, pero es esa mirada que está más allá de la locura, es otra cosa, ¿no? E incluso diferente a la de la naranja, es diferente. Esta mirada está más allá de la locura, sí, sí. Y es muy curiosa. Y se repiten estas dos películas y te impacta muchísimo la primera vez que la ves. Chicos, Sí. proyecto de Senderos de Gloria, ¿no? Porque ya hemos Sí, terminado. sí, Ai Weiss-San la habéis comentado un poco antes. A mí me Sí, parece un tanto rara y tal es vez que es me parece rara. un poco, sí, me parece un poco de las más fallidas de él. La veo muy dispersa, pero me parece también que tiene su parte impactante, Ai Weiss-San. Y después ya nos dejó. Sí. Em,
A ver, Stanley Kubrick lee la novela Senderos de Gloria de Humphrey Cobb, que la has dicho tú, que es de 1935, y junto con Jim Thompson y con Calder Willingham, pues adapta para la gran pantalla esta película, ¿no? Primero va por muchos estudios, creo que es por la Metro, no me quiero equivocar, es por la Metro, lo tengo por aquí, pues bueno, por donde se pasa para intentar colocar el guión de alguna manera, y la verdad es que casi se lo financian, pero querían ponerle también a otro actor, el protagonista iba a ser Gregory Peck con la Metro, pero bueno, al final no llegan a nada, y ya Kirk Douglas le había echado el ojo al guión de Kubrick y es quien confía en él, y para él es muy importante que Kirk Douglas esté dentro del proyecto para poderla vender luego a la productora que finalmente la hace, ¿no? Y bueno, porque ya Kirk Douglas había estado nominado, ya había hecho el Loco del pelo rojo, había hecho El ídolo de barro, había hecho Cautivos del mal, en fin. Entonces, al final, pues la United Artists dijo, con este proyecto, con Kirk Douglas dentro, sí, además intervino bastante en el guión, Kirk Douglas, y bueno, decía que Kubrick quería hacer, esto lo cuenta el hijo del trapero, que Kubrick quería hacer algo más comercial y que fue Kirk Douglas quien le dijo, no, sé valiente y cíñete más a la novela, ¿no? Que merece la pena esta historia, ¿no? Tan estupenda. Chicos, algo sobre Senderos de Gloria, sobre el proyecto. A mí me sorprende mucho que el incidente que se narra fue un incidente real, que ¿Sí? ocurrió en la Primera Guerra Mundial en Francia. Y a mí me gustan mucho las películas de la Primera Guerra Mundial, pero por una cosa, creo que la Segunda Guerra Mundial ha sido mucho más tratada en la ficción en general, en cine, literatura, cómic, cuando la primera fue igualmente extremadamente cruenta, terrible. Mucho más La guerra, sangrienta. mucho más sangrienta porque la guerra de las trincheras era miles y miles de cadáveres para a lo mejor avanzar 7, 8 metros solamente. Además también la Segunda Guerra Mundial ocurre por todas las consecuencias de lo que fue la primera, ¿no? Entonces, bueno, a mí esta película me gusta mucho por todo eso. Y es curioso porque fue un éxito de crítica, pero no lo fue de taquilla. Hmm. Bueno, Javi, sí, dale. bueno, estaba terminando que habla José. Uf, es que me ha soltado un orgullo importante. Vamos a ver. A ver, evidentemente, vamos a ver, la Primera Guerra Mundial de por sí no se llamó Primera Guerra Mundial, se llamó la Gran Guerra. ¿Vale? Uh-huh. La Gran Guerra que iba a acabar con todas las guerras, ¿no? Siempre se ha dicho, yo siempre he comentado que el cambio de siglo no fue en el 1900, ¿no? El cambio de siglo fue en 1918, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Ahí se produjo lo que era el siglo XX, cuando empezó el siglo XX, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial fue simplemente la consecuencia del colonialismo tan brutal de Europa sobre África y el resto del mundo, ¿no? Y al final fueron el choque de egos, ¿no? Es como siempre he llamado yo una guerra de primos, ¿no? Entre el primo del Kaiser, el Kaiser ¿Sabes que de fue así? Rusia, Literalmente una guerra de primos, sí. una guerra de primos, ¿no? Y una guerra de egos en general, ¿no? Y las consecuencias que llevaron a ella, pues, mira, la excusa de que asesinaron al archiduque Francisco Fernando, luego un pacto Al que tenía Kaiser. uno, Uh-huh. pacto que tenía uno con un pacto que tenía otro, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que cuando empezaron la guerra, chocaron dos cosas frontalmente otra vez, que eran técnicas bélicas del siglo XIX contra armas del siglo XX. Y claro, eso lo refleja muy bien una película que yo siempre recomiendo, que es la de Caballo de Batalla, de Steven Spielberg, que tiene una escena espectacular, que es el caballo contra el tanque, que significa lo que fue la Primera Guerra Mundial, de gente que iba cargando con caballos contra ametralladoras, soldados que iban avanzando contra las balas como si nada, porque las tácticas bélicas del siglo XIX, siglo XVIII, era simplemente avanzar como soldados, muy juntitos, y avanzar, ¿no? ¿Qué pasa? Que como bien comenta la película, durante los 2 primeros años fue una guerra más abierta, ¿no? Por ejemplo, de invadir pueblos, de avanzar y lo que sea, ¿no? Luego se estancó. Y una guerra de trincheras. Tampoco ayudó
que en aquellos tiempos el clima hizo que todo estuviera embargado, con primaveras donde era todo horrible, inviernos muy fríos y tal, ¿no? Y claro, también estaba otro sentimiento que se comenta la película, que era el sentimiento patriótico de los soldados, ¿no? Yo creo que también hay que comentar una película que a mí me parece mejor que Senderos de Gloria, que es Sin Novedad en el Frente, de Sí, 1930, que yo creo que habría que traer aquí, porque esa sí que es me parece prácticamente el mismo tema, ¿eh? Muy, muy parecida. más elevado porque trata muchísimos puntos en general, no solamente lo que es la cobardía y todo esto, ¿no? Toca aspectos sobre la guerra, los mandos militares, sobre el entusiasmo de los chavales y tal, ¿no? Porque resulta curioso, he comentado muchas veces, que cuando se declaró la guerra en 1914, tanto en Inglaterra como en Alemania, con los franceses, ya la gente a la calle a celebrarlo. Vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a luchar contra tal o cuando, ¿no? Sí, sí, Y y luego el comentario, esto van a ser 2 días. Esto los vamos a poner en su sitio y enseguida vamos a estar en casa. sí, vamos a ver, el comentario que siempre se hacía, vamos a ver la casa por Navidad, ¿no? Y contrastarla, por Sí, ejemplo, cuando ahora dicen en guerra y la gente dice que no es tan patriota en ese sentido, ¿no? Incluso en el contrario de la guerra iba gente incluso, por ejemplo, los ingleses, en una compañía era gente de un mismo pueblo, por ejemplo, ¿no? Gente del mismo pueblo en la misma compañía, ¿no? Puede pasar muchas veces que en una simple batalla todos los jóvenes de un pueblo pueden acabar exterminados, ¿no? En general, ¿no? La verdad que es un tema muy amplio para hablar, pero centrándonos en lo que es, les digo, la película, es sobre todo por esos mandos militares que siempre ha habido, que son viejos aristócratas de sillón, ¿no? Que mandan a soldados como si fueran figuritas, como unidades, como figuritas en un tablero, que los van mandando para que maten, para que ellos vayan subiendo de rango, de galones, de medallitas, porque a mí me resulta siempre muy chocante cuando leo esto de la guerra, se ha concedido una medalla al valor, medalla es por matar, trozos de chatarra por matar, ascensos por matar a la gente, ¿no? Porque la guerra es la liberación de lo peor del ser humano, es lo peor del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te controle, no hay nadie que te diga lo que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Incluso en el ejército, como he comentado antes, es una secta. Tienes que obedecer órdenes de alguien que te dice que tienes que matar a alguien que no conoces porque él lo odia. Y lo tienes que obedecer porque él te va a matar a ti, ¿no? Es como algo surrealista, es muy surrealista esto de ejército y la guerra. Y luego los soldados cuando están en la guerra se transforman, ¿no? Soldados que eran, por ejemplo, muy dóciles se vuelven incluso violadores, ¿no? Incluso se vuelven asesinos. Luego otra cosa que señala muy bien la película es la psicosis de guerra. Claro, cuando el general ve al soldado que tiene esa psicosis de guerra, le pega un bofetón. ¿Por qué? Porque él no entiende la psicosis de guerra porque nunca ha estado en primera línea de batalla. No sabe lo que es, ¿no? No sé si os acordáis, seguramente de la película Salvador Soto Ryan, os acordáis, ¿no? Del Cabo sí. Appan, el Cabo Appan, que cuando lo vemos en la película, vaya cobarde, ¿no? Vaya cobarde que no se atreve a no sé qué, no sé cuánto, que deja que el amigo muera y tal. El miedo te puede acobardar, te puede dejar paralizado. Eso es lo que le pasa a Appan en la película, eso es lo que pasaba a muchos soldados, que se quedan paralizados, ¿no? Incluso esa psicosis que le pasa al soldado es que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se podían tirar 2 días bombardeando. Imagínate, 2 días bombardeando bombas, bombas, bombas. Todos los días acaban locos y desquiciados los soldados, ¿no? Pero también algo que marca muy bien Kubrick en la película es cómo separa esas dos clases sociales, porque al final esas son clases sociales, ¿no? Los soldados en el fango y los mandos militares en castillos, palacetes, todos bien alimentados y tal, ¿no? Y escenas geniales que cuando el general va mirando por los binoculares, mira el campo de batalla y por su lado pasan soldados que están heridos y lo que sea y tal, ¿no? Son muchos detalles, o sobre todo ese plano de cuando sale el coronel Kirk Douglas, cómo se ve a los soldados, la cara de los soldados. Es que la cara de los soldados lo dice todo, ¿no? La Primera Guerra Mundial es que fue un infierno. Es que, ya te digo, faltarían horas para explicar lo que fue la Primera Guerra Mundial, porque eso fue realmente el infierno, ¿no? Sobre todo lo que ves en la película, ya no es solamente lo que ves en la película, es el olor, los muertos de ahí, de las ratas que había ahí,
de los residuos orgánicos de cada uno de lo que había allí, ¿no? El hedor, de saber de que podías morir en cualquier momento, de intentos inútiles de pillar, de saltar a una trinchera, lo ocupas y a los 5 minutos la has perdido otra vez y han muerto 8.000 soldados, ¿no? Como pasó en la batalla del Somme, que en un mismo día los ingleses creo que perdieron 30.000 soldados en una carga sin sentido, ¿no? Y lo que muestra muy bien la película es sobre todo, y por lo que fue prohibida en España, pues sobre todo por la frase, el patriotismo es el refugio de los canallas. Sí, Por la es que es excusa, muy dura, sí. el patriotismo, de la Es el último patria, refugio de los de la canallas, bandera, es muy actual Samuel eso, de cierto Johnson. partido político que voy a nombrar y tal, de la guerra, de salzar todo esto y tal, la gente muere, pero muere sobre todo por viejos que se odian, y no se matan entre ellos, y jóvenes que no se odian y se matan entre ellos. Eso es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. La Segunda ya era otro tono distinto, pero más o menos igual, pero la Primera Guerra Mundial fue solamente, lo que he comentado, una guerra de primos, de soldados que iban moviéndose como figuritas en el mapa, de padres que mandaban a sus hijos a la guerra orgullosos. Mandar tu hijo a la guerra orgulloso, y que fuera un héroe de guerra por matar. Pero yo creo que veáis el surrealismo y el cambio que produce la guerra, de que mandas a tu hijo a que mate, ¿no? Sí. Y cuando es en la vida normal, si matas a alguien, eres un asesino, pero si matas a 100 personas en la guerra, eres un héroe. Y te dan una medalla, o 2 medallas, ¿no? Y luego, el tema principal de la cobardía. Lo que he comentado antes del Cabo Gatan, la cobardía te atenaza. Y a lo mejor no es cobardía, es la situación de guerra de que te mandaban a misiones imposibles, ¿no? Es como también en la nueva versión de Sin Novedad de Frente, la alemana, que a mí me parece inferior a 1930, ¿no? Que al final, cuando acaba la guerra, el general, porque le da la gana, manda a los soldados a ocupar una colina. Y mueren 7.000 o 8.000 soldados ahí sin más, ¿no? Yo creo que esta película, digo, está muy bien en España porque aquí a los militares les fastidió mucho esa visión que se le daba a los mandos. Es una visión más acertada de lo que parece, porque lo de los juicios es un paripé, pero bestial, ¿no? Porque ya la sentencia estaba clara, ¿no? No sé, es una película que tiene tanto que analizar que me quedaría prácticamente aquí solo, ¿no? Pero bueno, contadme. Sí, ahora vamos con escenas. A mí me gusta que está muy bien reflejado pues lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? El concepto de la tierra de nadie, estaban las trincheras y luego la tierra de nadie era el verdadero campo de batalla, ¿no? Era donde podías matar o te podían matar, ¿no? Y además de la tierra de nadie, recogían a los compañeros cuando podían, a los compañeros muertos, si habían tenido la suerte de que no habían sido hechos prisioneros o que no les había desmembrado estos proyectiles, creo que eran Shrapnel, que eran, yo es que no los pronuncio bien, de la Primera Guerra Mundial, estos proyectiles que eran antipersona y que pues, sí, es que podían desmembrar a un chaval en nada, en segundos, ¿no? Entonces, pues de la tierra de nadie sacaban a sus propios compañeros, sí podían sacarlos, ¿no? Si no, pues no había manera. Un detalle que te quiero comentar, Carol. Sí. Que te quiero comentar, que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el mayor número de bajas era por artillería, no por balas. Por artillería. Sí. Artillería prácticamente no la podían ni esquivar. Y destrozaba, como dices, a los soldados. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Esa época, como mucho, creo que no estaba. Creo que ni la penicilina, si no recuerdo mal, no estaba en la. Sí, a eso iba yo ahora, a la insalubridad de la otra parte, de las trincheras, ¿no? De las ratas. Es que desde el primer momento había muchísimas ratas en todas las trincheras, de los congelamientos. Llegaba el invierno, no habían vuelto a casa y había miembros de tu cuerpo que se empezaban a congelar y a gangrenar, ¿no? De la humedad y los hongos. Entonces, muchas de las bajas fueron en las propias trincheras, ¿no? Eso cuando lo mejor que te podía pasar era que te licenciaran y te mandaran a casa por cobardía, porque entonces no existía la neurosis de guerra, ¿no? Entonces, me parece que todo esto está muy, muy bien reflejado en esta película.
A mí Sí, me... Sí, bueno, dale, fíjate, dale. Adelante, Javi. no, siempre lo que he comentado, que me acabo de acordar de otra película que me gusta muchísimo, que es Largo Domingo de Noviazgo, que también Ay, hay no, no lo he visto. es muy bonita, tienes que ver, yo que te ha gustado mucho, la tienes que ver un domingo, por cierto. Yo Vale. la he visto, yo la he visto. Que también hay una especie de juicio por cobardía y hay una situación de que simplemente, pues, cuando estaba no se pega un tiro en la mano. Se pega un Ah, tiro en la claro. mano Sí, para eso. Pero claro, eso siempre lo ven como algo que de cobardía. De cobardía. Y hay casos Es de la desesperación. de sí, soldados que de verdad le han pegado un tiro en la mano, lo han visto, dicen, eso es para que tú no quieras pelear, eso de cobardía y te vamos a fusilar. Así, José, Ostras. sí. A mí de esta película me sorprende mucho el inicio, cuando vemos, por cierto, Oye, pues enorme, ya podemos empezar con escenas, ¿no? El inicio, por ejemplo, entre los dos generales, es sí, brutal la conversación que tienen, sí, ¿no? y enormes, pero auténticamente enormes, George Macready y Adolphe Menjou. O sea, me parece que Que yo fíjate estaba que pensando, y perdóname, ¿de qué me sonaba a mí George Macready? Ese Balin de Hilda. Que digo yo, ¿de qué me sí, suena? ¿De qué me suena? Digo, y claro, y qué bien se le da hacer de malo. la sí, y cicatriz. está en sí, la cicatriz que es real, sí, y además él está también en Torá, 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 en Julio César, en Taras Bulba, o sea, y él, tanto él como Adolphe Menjou, fijaos que al principio de la película parecen hasta, son altos mandos del ejército, pero parecen hasta gente con cabeza reposada, tranquila, y después te vas dando cuenta de la clase de egoístas asquerosos y locos del ejército que son. O sea, porque, por ejemplo, cuando George Macready, o sea, cuando Paul Miró, su personaje, va a trincheras, Ujú. ¿no? Que además me gusta este contraste porque él va, claro, él viene de ese palacio francés, donde vemos, por ejemplo, la escena del juicio, ¿no? Cuando le dicen, te deslumbrará el sol del atardecer, ¿no? Y vemos ahí el mármol brillando, las columnas esas de tipo romano, o bueno, griego, y a él lo vemos súper limpito, paseándose por las trincheras, con un desprecio enorme por los heridos. Ya no solamente a este soldado que habéis comentado Y que le tenía... dice, bueno, perdón, buenos días, soldados, soldado, Sí, dispuesto a matar alemanes. Y sí, a todos les va diciendo lo mismo. sí, y además es eso, hemos visto ese soldado que habéis comentado que tiene neurosis que tiene neurosis de Mm. guerra, que en el fondo al final se libra indirectamente porque lo manda con todo el desprecio a otro regimiento, ¿no? Tú te largas, pero por ejemplo, esos dos personajes me parecen dos personajes que yo creo que, claro, en los países en los que se censuró la película, esos dos personajes tuvieron que doler al ejército, ¿no? Y sobre todo ellos dos, que son dos intérpretes, vamos, Macready y Menjou, enormes. Se vieron muy Mm. reflejados. Si lo censuraron, es que se vieron muy reflejados y que eso es verdad. Cuando lo Sí. censuras, es que te ves muy reflejado y eso es verdad. Porque la película, vos sabéis, se censuró en España hasta el año 86, en Francia se censuró, en Bélgica creo que también y en Suiza también se censuró. Si la censuras es que te ves reflejado en lo que ese tipo de actuaciones, ¿no? Pero que voy a decir lo mismo, es como ha comentado Carlos, va el general Pratechera, que es matar alemanes, matar personas. Es que es algo, Sí, la guerra es algo tan surrealista. Y yo mira que me he leído libros de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, incluso del Holocausto, y uno que tengo de que se llama ¿Qué es la guerra? Y no la llegas a comprender. ¿Cómo puede cambiar tanto el ser humano por la guerra? Es un cambio bestial. Incluso esos dos generales, a lo mejor si no hubiera guerra no serían nada. Serían dos guardapas o dos matados. Sin guerra, esos no serían nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren es guerra. Todos esos generales quieren guerra. Todos esos militares quieren guerra para subir su ego general, para aspirar a algo más, en ese sentido, para sentirse más privilegiados, porque sin guerra no son nada. Y los soldados sí, son siempre peones, que pueden Sí. matar, utilizar y tal, ¿no? Porque incluso los soldados no crean que son soldados, no, son soldados de clase baja, campesinos, Mm. en general, algún general, pero no verás ahí al hijo del banquero, como se suele decir, ¿no? O como pasó a mí en la mili, que era el hijo del cartero, el hijo del fontanero, el hijo de tal, pero no había ahí, por ejemplo, el hijo del banquero o el hijo sí, del concejal, en ese sentido, ¿no?
que si me mandaban ahí, pues es como se suele decir, la carne de cañón, para que lo Sí, luego entre los dos, perdona. No, sí, para que los agarraran carne de cañón y para que los arrasaran, masacraran y sobre todo como si fueran unidades, ¿no? Luego, esa frialdad, cuando le dicen al coronel Dax, cuando pasemos la primera alambrada morirán un 10%, luego morirán un 25%, luego un 65%, luego un 40% para que puedan mantener la posición. No da igual los que mueran, ¿no? Porque, a ver, yo creo que Irán, ese es un batallón son 3 compañías, y creo que ese general era tal, y creo que eran 8.000 soldados para tomar esa posición. Porque lo que manda el coronel Dax es un regimiento, un batallón son 3 compañías, en ese sentido, ¿no? Que serían, pues, el orden de lo que mandaba el coronel Dax, unos 8.000 soldados mandaría, imagínate, para la batalla, mandaría para allá, ¿no? Y si de esos otros 8.000, da igual, ya vendrán otros 8.000, ¿no? Pero ¿cómo se puede ser así con esa falta de humanidad? Luego, es que el juego político tan sucio entre los dos generales es muy reconocible, porque está contado muy bien, ¿no? Como él lo que quiere realmente es, mediante ofrecerle una medalla a Miró, es que tome la colina para mayor reconocimiento de él mismo, o sea, por eso se lo está proponiendo también, ¿no? Claro, él le dice que no en un principio, escudándose en sus hombres, y curiosamente, pocos minutos después le dice que sí, escudándose en sus hombres. Sus hombres son un elemento más, algo que usa en su política en el día a día, ¿no? Y es tan terrible cuando luego ves a los hombres y les pones cara y ves lo mal que lo están pasando. Y además que cuando Kubrick aleja un poco la cámara y hay una conversación entre los generales, el teniente que está también por ahí, el coronel que luego se suma, ves pasar heridos y ves gente con los brazos vendados, uno con media cara echada abajo, un desastre, ¿no? Y algo que te duele mucho cuando lo ves y lo ves allí paseando a los 3, teniendo conversaciones, además tan superfluas y para su propio ego y su propio interés, que a ti te duele, ¿no? Sí, hay aquí una cosa que hablando de este tema, me gusta en la parte final. Hay un momento en el que George Brulard, el personaje de Adolphe Menjou, cuando ya se sabe todo el pastel, ¿no? Y ya cuando sabes bueno, después sabemos que Paul Miró irá a juicio por haber disparado, o sea, por haber ordenado que disparasen a los suyos, ¿no? Y hay un momento en el que Brulard le reconoce a Dax totalmente que esto era una misión suicida y absurda, pero que hay unos medios y unos políticos a los que hay que contentar, ¿vale? Y además hay una frase que me parece espeluznante de esto, que cuando dice, bueno, es que de vez en cuando hay que fusilar a algún hombre por disciplina. O sea, que es que, y lo dice con una frialdad que te deja a ti la sangre totalmente congelada, ¿no? Y es una deshumanización y una hipocresía. Y además me sorprende también porque, claro, él se piensa que Dax lo que quiere es el puesto de Miró. Y realmente Dax es una persona íntegra. De hecho, Dax, a mí me gusta mucho que hay un momento que comentan que él es el mejor abogado criminalista de Francia. Entonces, claro, él es el mejor abogado criminalista de Francia, pero se ve que es una persona preocupada por la justicia. Él desde el principio se le ve muy cínico con lo que es la guerra y el patriotismo. Y eso Kirk Douglas lo transmite espléndidamente bien. O sea, y Kubrick sabe dirigirlo y ponerle en el momento justo. Me parece espectacular. Hay un comentario también muy terrible, no solo el que tú has dicho, sino otro que hacen delante de Dax, que a él le hierve la sangre, que es, mira que le hemos dicho a los soldados que cuando pase esto no se junten, porque los matan más fácilmente. Claro, el primer instinto de un ser humano cuando está siendo atacado también, y cuando ve que va a morir, es juntarse con los compañeros, ¿no? Y claro, hasta esto lo critican. ¿Cómo se nota que no están ahí o que no han estado ahí, ¿no? Lo critican y además los llaman animales, ¿no? Es que se juntan como animales. Y es Dax quien dice, el primer instinto del ser humano es este, es un instinto muy humano, no es un instinto animal.
aunque los humanos también Sí. somos animales, pero sabemos en qué contexto lo está diciendo, ¿no? Y es un comentario terrible. Sí, hay una cosa, No, de que no, lo que te comentaba antes. La desconexión tan absoluta que hay entre un general y un soldado de lo que es el campo de batalla. Simplemente eso. sí, hay una cosa a mí de la película que me sorprende mucho y lo bien que lleva Kubrick, digamos, el cambio de género que experimenta la película. Cuando la estaba viendo de nuevo ahora, la película empieza como una película bélica, antibelicista, claro, pero a partir del minuto 36 de repente se convierte en un drama judicial, en ambiente de guerra y en ambiente de ejército, ¿no? Y me parece fascinante cómo Kubrick, porque la película dura 1 hora y 27, o sea, es cortísima, o sea, Kubrick va pum, 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 directo, la película es un dardo, paf, narrativo, y sabe perfectamente mezclar los géneros, porque claro, Senderos de Gloria es antibelicista y es bélica, pero también es un drama judicial. O sea, me parece espectacular cómo consigue hacerlo sin fisura, sin ninguna fisura, ¿eh? Pero también es algo que siempre he comentado. El cine bélico es terror. Es miedo. Sí. Es terror, porque es miedo, porque soldados en un campo de batalla ante una bala que te puede matar. Eso es terrorífico. Eso es que te puede matar. Y luego otro detalle que habla también de la falta de humanidad que tienen. Es cuando los 3 soldados, que cada cual reacciona de distintas maneras, uno se da a la Sí. vencida, uno empieza a creer en Dios y tal, y luego ese que se pega el golpe en la cabeza y dice, no, hay que fusilarlo de todo igual. Lo engancháis en una camilla, lo plantáis ahí, le pellizquéis las mofletes y que se despierte y que le peguen un tiro, ¿no? Es otro ejemplo de la absoluta de matar a alguien que está herido. Está De ahí torturarlo. Torturarlo de la Sí. manera, ¿no? Pero también otro detalle que comentar, que lo comentaba Adolf Ben-Hur, de que siempre habría que, como él había dicho, de matar a algún soldado para mantener la disciplina. A ver, no es algo nuevo, por ejemplo, en la Guerra Mundial, porque las legiones romanas se diezmaba a los soldados muchas veces. Se diezmaba, ¿no? Cuando pasaban estas cosas, no por actos de cobardía, ¿no? Sino por cualquier acto de no tomar cierta posición o acto de rebelión o lo que sea y tal, ¿no? Pero Sí. yo creo que lo he comentado que lo principal de la película es la deshumanidad tan absoluta, ¿no? Lo que estamos viendo ahora Sí. la guerra de la deshumanidad tan absoluta que hay. Bueno, que no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Es que es igual. Sí, es Sí, totalmente, es una deshumanización brutal. A mí, porque es que, perdón, es que no llego a entender yo con los libros que he leído de cómo cómo el ser humano se denigra tanto, ¿no? Cómo el ser humano acaba. tanto, ¿no? Porque es incluso, por otra película, que es Terminator 2, ¿no? Cuando el Terminator está con Eva Furlong y ve a 2 chiquillos disparándose con pistola de juguete. Y algún día esto cambiará. No, tampoco eso lo llevéis a los genes, el ser humano de matados entre vosotros. No, en general. Sí. Pero eso de todo es el cambio. Por ejemplo, tú estás ahí sentado en una persona normal que ve con la ley, con la justicia. Uy, se te está. El sonido se te está. Se está yendo, Javi, el sonido, sí. Ahora. Viene y va. A ver, viene y va. Bueno, mientras. Javi, sal y vuelve a entrar, ¿vale? Vale. A ver. Mientras. Sí, dale. Yo quería comentar aquí lo que estaba comentando Javi también. A mí una parte que me resulta estremecedora, esto que ha comentado Javi de a alguien, por ejemplo, el que se da en la cabeza, ¿no? Me recuerda mucho, además que estábamos precisamente hablando de películas también como La Milla Verde, me recuerda, ¿no? Cuando alguien en Estados Unidos, en el corredor de la muerte, se intenta suicidar y lo pillan a tiempo y lo llevan a lo mejor a la enfermería para curarlo, cuidarlo y después volver y a después devolverlo matarlo, sí. Y después matarlo, pues llevarte a la silla eléctrica. Porque o la la inyección sentencia letal. se tiene que cumplir, estés en el estado que estés. Sí, y esto me parece súper hipócrita, ¿no? Y es para eso, pues llevarlo eso a la silla eléctrica, a la inyección letal, y es como, me parece totalmente hipócrita, ¿no? Y aquí lo que ha comentado Javi también de, quieren que esté consciente, o sea, no tenéis suficiente. Además, por ejemplo, el que se da el golpe en la cabeza era un soldado condecorado, ¿vale?
por misiones y por su valor, ¿no? Y encima queréis ya, esto es recochineo, o sea, que lo vea, ¿no? O sea, no tenéis bastante con que ya, digamos, está muerto en vida porque está desmayado. No, o sea, queréis que sufra hasta el final. Y hay una cosa aquí también que yo quería comentar de el final de esta película. El final de esta película a mí me parece que en la época tuvo que ser un shock total y absoluto. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que Dax le ha presentado, ¿no?, a Josh Bullard todo lo que estaba haciendo Miró, ¿no? O sea, y ya parece que se sabe, una vez que se sabe que él ordenó atacar a sus propias tropas, ¿no? Y entonces, justo después, viene el momento en el que van a fusilar a los 3 pobres desgraciados que les ha tocado, los están arrastrando y tú, en el momento, yo me imagino que un montón de gente en su día, incluso cuando la vea hoy, piensa, no, aquí va a aparecer Kirk Douglas con los papeles y los van a salvar a última hora. Y no, llega Kubrick con su frialdad y con su neutralidad está totalmente helada y les meten tiros y ¡pam! Y se los cargan. Sí, o sea, además y los han matado. Porque Dax ha estado negociando con el otro general, ¿no? Y le ha estado diciendo, oye, que yo sé que Miró ordenó bombardear a sus propias tropas y menos mal que el responsable de la batería en ese momento dijo, no, esa orden por escrito y yo no puedo hacer esto, ¿no? Que bueno, que yo lo sé, que fue esto así. Y bueno, con eso intenta chantajearlo. No creo que intente chantajearlo, pero intenta decir, oye, tengo más cartas de las que creéis que tengo. Y con esto igual puedo conseguir hacer un poco de justicia. ¿Y tú crees que en ese sentido de justicia va a detener el fusilamiento, pero no se detiene? Exacto, y me parece súper espeluznante. Y una cosa que quería comentar también, una de mis escenas preferidas, cuando ha comentado Javi que el cine bélico es terror en gran parte, yo toda la escena del ataque, con Kirk Douglas liderando el ataque, en planos, en pocos planos largos, alargados, la cámara siguiéndolo, que parece incluso hoy en día sería perspectiva de videojuego. Se te hace eterno, sí. Sí, y creo que te lleva muy bien a lo que era eso, la guerra. La guerra es eterna, pesada y terrorífica. Y a mí me da muchísimo miedo el sonido de los obuses volando. Es constante. Piu, 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 es constante. O sea, te vuelve. Y mira que son unos cuantos minutos. Yo me imagino lo que ha comentado Javi, ¿no? Cuando a lo mejor había 2 días enteros sonando ese sonido sin parar. ¿Cómo no te ibas a volver loco? ¿Cómo no vas a tener neurosis de guerra, no? Es que verdaderamente, y aquí creo que Kubrick hace ya un ensayo de película de terror auténtico en este plano. Sí, incluso el silbato. Cuando Dax va tocando el silbato intentando avanzar y ves que es imposible avanzar, que se hace una tortura avanzar para tomar la colina. Algo que no hemos hecho y deberíamos hacer es, aunque sea un poco tarde ya, llevemos mucho de programa, resumir un poco lo que es esta historia, que no lo hemos dicho. En realidad están en la Primera Guerra Mundial, Dax y sus hombres están en la trinchera, están estos 2 generales que ya hemos comentado, que son Miró y el otro que nunca me acuerdo, y están, pues bueno, decidiendo entre los Brular. 2 que, ¿vale? Brular, que van a tomar la colina de las hormigas, ¿no? Dax sabe que eso es imposible, que van a morir muchos hombres y aún así lo intentan. No se consigue. Miró entra en pánico porque a él lo que le importa es su ego, ¿no? Lo vemos claramente en su cara, está muy bien interpretado. Y bueno, pues se cabrea, por decirlo así, y lo que hace es, como un niño pequeño, pues enfadarse con los hombres de los que ha arriesgado la vida, ¿no? Pues se enfada con ellos y va contra ellos, ¿no? Y bueno, decide, después de unas negociaciones, porque lo que quiere hacer todavía no es el juicio, es algo más tremendo todavía. Si por él fuera, pues hubiera bombardeado a sus propias tropas, ¿no? Que es terrible. Y bueno, lo que ocurre es que sacrifican a unos pobres 3 soldados que son cabezas de turco. Hay un juicio, los enjuician por cobardía y al final los fusilan. Y bueno, Dax, con unas pruebas determinadas, consigue que Miró caiga al final de la película. Para resumir un poco Senderos de Gloria, que no hemos dicho nada, hemos empezado aquí a hablar de cosas como si la gente lo supiera, que espero que sí, y ya hayáis visto Senderos de Gloria. Javi, ¿has vuelto? ¿He vuelto? ¿Se oye bien? Sí. Ahora se oye bien, ¿no? Ahora se oye bien. No, pero lo que te voy a decir que, a ver, yo creo que en general el guión
la historia es sencilla de entender, no tiene más chicha, por así decirlo, en el sentido de lo que está por encima, pero lo que cuenta la película es lo que hay por detrás, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que, ¿cómo lo diría yo? Yo creo que es una película de estas que serían obligatorias de ver, en general, ¿no? Para cualquier persona, no sea de cine clásico o lo que sea, ¿no? Porque es una película que, aunque sea del año 57, es muy actual en general, ¿no? Sobre todo, insisto, en el comportamiento del ser humano cuando hay una guerra, ¿no? Y finalizando ya, quedándome con una escena, hay muchas escenas buenas, ¿no? Pero creo que es la escena final, la del canto de la chica, que por cierto la chica es la mujer de Stanley Kubrick, la que canta, la alemana, la mujer. Sí, que además está toda la vida con ella. Sí, hasta que murió en el 99. Ese canto es en alemán, es una especie de canción tipo navideña o algo así, que creo que se llama Rusar Fiel, ¿no? Que habla de un joven soldado que regresa con su esposa moribunda desde un lejano campo de batalla, ¿no? Y uno se preguntará, ¿pero cómo se pueden conmover unos soldados franceses con una canción alemana? Hay que recordar que un año antes o 2 años antes se producía lo que era la tregua de Navidad, ¿no? Y en la tregua de Navidad lo que pasaba era que los soldados alemanes y franceses, incluso británicos, no se disparaban entre ellos, ¿no? Intercambiaban regalos, cantaban villancicos y tal, y todo esto, ¿no? Y claro, al final ves a esos soldados que escuchan esa canción y recuerdan que en verdad los únicos, digamos, compañeros va a ser el enemigo que tienen delante, aunque sea así de duro de decirlo, ¿no? El único que puede compartir sus sentimientos es el soldado que tienen delante, porque es más enemigo el que tienen en casa con los oficiales que el soldado que tienen enfrente, y eso es muy significativo y bastante fuerte en general, ¿no? Es como se comentó en Sin Novedad en el Frente, que dijo un soldado, dice, a mí lo que me gustaría es que, resumiendo, es que estos altos mandos, ponerlos en una plaza, en paños menores, darles unos palos y que se peguen entre ellos mientras nosotros estamos viéndolos, aplaudiéndolos y bebiendo cerveza, ¿no? Que no nos metan, diciendo que no nos metan nosotros por el medio. Si quieren discutir entre ellos, que discuten entre ellos y que nos dejen a nosotros en paz, ¿no? Y la película, al final, con esa canción, el significado es eso, que el verdadero compañero, el verdadero hermano va a ser ese soldado que tienen enfrente, a que quieren matar simplemente por el odio de los demás, no por ellos mismos. Sí, yo además, Sí, esta escena dale. final, ¿os la imagináis, por ejemplo, la misma escena exactamente igual en el frente alemán y los alemanes emocionados con una canción francesa? Porque yo sí. Porque Y claro, creo es que está... que el espíritu Exactamente. de esa escena es decirte que ellos son en realidad, porque es que además es horrible, porque a ella parece que la van a violar en cualquier momento, que se la van a echar encima, porque la toman como tenemos aquí una prisionera alemana, ¿no? Y claro, pero es como que es un jilguerito que dicen que sabe cantar, ¿no? A ver qué nos puede ofrecer para no echarla a los leones, ¿no? Es un poco como se siente ella y ella lo refleja muy bien, ¿no? Y entonces, claro, cuando ellos se emocionan, además es larga la escena y la canción, se van emocionando poco a poco y tú también, como espectador, te vas emocionando poco a poco en esa escena. Esto, no sé, a mí me emociona mucho ver las caras de los hombres porque entiendes perfectamente que es que son hombres viendo a una mujer cantar una canción que posiblemente les recuerde a una mujer que está en su pueblo. Cada uno en el pueblo de cada uno. Entonces, por eso creo que es tan emocionante, ¿no? Porque les retrotrae a casa. Creo que cada uno de ellos, cuando está escuchando esa canción, al menos es lo que a mí me parece, está sintiéndose en casa. Y esto podría ser soldados alemanes o soldados franceses, da igual. Son los 5 minutos de más humanidad de la película. Hmm. 4 minutos de más humanidad de la película, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial sonaba una canción alemana que era Lili Marlene, y la cantaban tanto los alemanes como los británicos, como los estadounidenses la cantaban, ¿no? Que era del sentimiento que pueden tener. Porque al final, lo que digo, que en estas guerras
que en la trinchera o en el campo de batalla que te va a salvar siempre va a ser tu lado. No te va a salvar un oficial ni un... Sí, Te va a salvar el que está al lado, el amigo que está al lado o el que está al lado, ¿no? Y sentimientos traumáticos grandes en general, ¿no? Porque la vida de un soldado en esas condiciones era un porcentaje de supervivencia de un 80%, como mucho. De sobrevivir. No, del 80% de morir cada día, ¿no? Y luego cuando ellos piensan en esas cosas, se creen que cada día puede ser su último día, ¿no? Y eso es durísimo de pensar, de reflexionar, de tener esas cosas de guerra, ¿no? Y un general de esos no piensa en eso. Es que no piensa en eso. No piensa en eso porque está a varios kilómetros del frente de batalla y no piensa en eso, ¿no? Y la película, digo que yo siempre es estremecedora y es terrorífica de todo lo que muestra, ¿no? Yo creo que en general, si tú, por ejemplo, te pones a ver una película bélica como Salvador Soldado Ryan en plan terror, te acojonas, te asustas. sí. Te asustas, pero te asustas muchísimo. Si te metes dentro de un personaje, te asustas, ¿no? Porque al final, fíjate, igual que pasa en las películas de terror que van muriendo poco a poco, en Salvador Soldado Ryan pasa prácticamente lo mismo. Pues en las películas de terror puedes morir de una forma espantosa por un machete o cosas así que pasan en las películas de terror, pero aquí es una bala que te atraviesa en un momento dado, ¿no? Un momento que te quitas el casco, te pasa la bala por la cabeza, ¿no? Es como una cosa que me acuerdo yo de cuando leí Hermanos de Sangre, que el soldado tiene una percepción muy extraña sobre sí mismo, ¿no? La percepción que tiene un soldado en el campo de batalla es que es invencible. ¿Qué quiere decir? Que se cree que no le pueden disparar a él, que a él no le puede pasar lo que le disparen o que le puedan herir, ¿no? Por eso te dicen, agáchate la cabeza, agacha la cabeza, agacha la cabeza. En un momento dado, que tú te crees muy listo porque te creen que no va a disparar, te pegan un balazo en la cabeza y se acabó, ¿no? Y eso es así, la guerra es difícil de comprender. Yo creo que es algo que está demasiado dentro del ser humano para ser eliminado, ¿no? Y ya digo, que viendo ahora estas muestras de deshumanidad tan absolutas que es sobre Gaza, sobre niños, bombardeando sobre niños como si fueran unidades, como si fueran desechos, como si fueran, no sé. Es que es que no llegas a comprender. Yo os digo que he leído libros incluso sobre el Holocausto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y es que no lo llego a comprender. No lo llego a comprender cómo puedes comportarte de esa manera como un ser humano. Es que no lo llego a entender. Incluso situaciones, por ejemplo, que pasaban en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, que, por ejemplo, te llevas muy bien con tu vecino, lo que sea y tal, y resulta como que tu vecino era judío o era de otro bando y lo que sea, y ya quieres codiciar la casa y lo denuncias y lo que sea y tal, o cosas así, ¿no? Por cosas de codicia, ¿no? Es algo duro de la condición humana. Yo creo que la condición humana es así de dura, ¿no? Y personajes tan deleznables como esos generales que hay en la película, yo creo que más de uno se ha visto reflejado, más de un general, más de un teniente, se ha visto reflejado en eso. En general, es una película que impacta sobremanera. Seguro. Y es un tema además curioso que pasa desde la antigüedad, porque ahora que estabas comentando, Javi, libros que has leído sobre estos conflictos, yo, por ejemplo, a mí me gusta también mucho la historia y estoy releyéndome las obras de teatro de las tragedias de Esquilo, de que es un autor griego clásico, ¿vale? Sí, no. Y en la primera que se conserva él, que es Los persas, precisamente habla de las guerras de los griegos contra los persas, y esto ya pasaba en la antigüedad. O sea, él curiosamente, él siendo griego y además él fue soldado, él humaniza mucho a los persas. O sea, y esto es curioso, siempre pasa desde la antigüedad, que la guerra te convierte en un auténtico monstruo. O sea, esto es un tema recurrente, o sea, y que por desgracia creo que va a seguir siendo recurrente. Pasa incluso, y aquí enlazo con lo que yo quería decir, porque mientras estabais hablando me han venido escenas a la cabeza. Pasa también con estas rencillas entre los soldados y a lo mejor un superior, que tampoco es un superior muy, muy elevado, no sé, a lo mejor puede ser, tú eres un soldado y el otro es un sargento, ¿no? Pero los dos en el pueblo o de donde fuerais, igual erais amigos o erais enemigos y aquí como que los balances entre los roles cambian muchísimo, ¿no? Porque a ti te pueden
Tú te puedes quedar en soldado y a tu enemigo o a tu amigo de toda la vida lo pueden subir, o sea, sí, lo pueden hacer, ostras, sargento, he dicho antes, que Sí, tampoco es un rango muy elevado, pero bueno, lo pueden elevar. Y entonces ya empiezan ahí estas rencillas como se ve en la película, ¿no? Como este hombre además cobarde, profundamente cobarde, este superior que no solo mata a su compañero porque se impacienta y lanza una granada, que ahí la escena de Kubrick cuando ves al soldado muerto es impresionante, y se cree que han muerto los dos, vuelve a las trincheras y se pone a redactar la muerte, el fallecimiento de los dos y a falsear el informe, ¿no? Y aparece el otro, oye, que me has dejado, me has dado por muerto, pero estoy aquí, ¿eh? Y además sí. yo me acuerdo de ti porque somos los dos del mismo pueblo, porque tal, y empieza esto entre los dos, ¿no? Esta lucha. Y es muy curioso cómo se cambian los roles también en las trincheras, ¿no? Yo les voy a contar que Uy, el sí, sonido, Uy, Javi. Javi, no, ya. vuelvo a fallar otra vez el sonido. Oh, bueno, Sí, seguimos vosotros, ya. Acaba vosotros ahora, por ahora se te Ahora escucha. parece que sí. Sigue, ahora, sigue hablando. Dale, ahora, dale. al hilo de lo Vale, que decía Carolina sobre ese insinuar en el frente, porque si no en el frente van los chavales al ejército y se apunta allí también el cartero del pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando llega al ejército, el cartero del pueblo se hace cabo y se transforma. Y se ve en alguien Mm, autoritario y cambia la manera de ser, ¿no? Porque lo he comentado, es que se vuelve todo eso como una secta. Como tienes que obedecer sí, las órdenes de alguien porque es un cabo o un sargento porque tiene un galón más que tú y era un conocido tuyo. Sí, pero si yo te conozco a ti de toda la vida, me estás mandando a mí no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Os digo que es un mundo aparte. Lo del ejército, un día lo comenté de Sergallé cuando hagamos la chaqueta metálica, es un mundo aparte con unas reglas muy extrañas, unas reglas muy surrealistas y un sistema de grados y donde más para arriba, peores son. Cuanto más teniente general o para arriba, peores son, la verdad. sí, Y luego el miedo de los soldados, que es muy palpable, cuando se ponen a discutir, además, o se ponen a hablar sobre tú cómo prefieres que te maten, tú cómo preferirías morir, ¿no? Y se ponen a hablar de que, bueno, mejor bayoneta o mejor metralleta, no, mejor un proyectil, porque así no te enteras, ¿no? ¿Y dónde sería mejor? Pues igual en la cabeza, no, en la pierna no, porque tal, y que te hieran o que no, que me hieran no, porque me pueden hacer prisionero, mejor que me maten, ¿no? Y tú estás, claro, lo estás oyendo, tú como espectador acabas de llegar a las trincheras y a la guerra y los ves a ellos hablar así de esto, ¿no? Y te impacta mucho. Claro, sí. es como decía en este Tom Hanks de Salsa Raya, aquí se viene a morir, porque prácticamente tienes que entender, como también decía en Hermano de Sangre, un capitán, dice, ¿cómo te puedes atrever a hacer todo eso? Es que yo ya pienso que estoy muerto. Sí, O sea, que tiro para adelante y ya está, porque yo sé que el momento, sea mañana, pasado o al otro, lo que sea, voy a morir, porque ya digo que la probabilidad de supervivencia era muy baja, en el sentido. Y ya era surrealista que se preguntaran, como decía Carolina, ¿cómo quieres morir? O de un balazo, o durmiendo, o explotado, o lo que sea y tal, ¿no? Porque ya todo tu mundo cambia en esa situación de guerra tan absoluta, ¿no? sí, De José. hecho, la película es bastante atípica, porque en un sentido muchas películas bélicas suelen terminar cuando ya la guerra ha terminado, con los supervivientes, ¿no? Aquí no, Senderos de Gloria es un capítulo aislado, de hecho estamos en 1916, sabemos que quedan todavía 2 años de guerra, que terminó en 1918, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y de hecho no sabemos si justo después de la escena final tan emotiva, al propio Dax, al propio Kirk Douglas, sale de repente a la trinchera y le pegan un tiro en la cabeza y se acaba a Dax. O sea, que realmente no lo sabemos, o sea, se queda todo completamente en el aire. Los supervivientes, esas personas que están ahí cantando, pueden de repente, en otra orden absurda, morir el 80% de todos los que están ahí. Y en eso es también muy atípica, creo, Senderos de Gloria.
Hay una cosa que estabais hablando, lo estaba escuchando de Javi sobre esto de pasarse de confianza, ¿no? Porque te puedes creer invulnerable y entonces puede ir en tu contra como soldado, ¿no? Puedes ponerte en peligro, pero es que el equilibrio es muy delicado. O sea, tú para luchar tienes que salir sin miedo. Tienes que creer que no te va a pasar nada, que le va a pasar al compañero. Que los compañeros que están cayendo pues porque tienen mala suerte si quieres, pero que a ti no te va a pasar nada, porque si no, es que te quedas paralizado, directamente no sales, ¿no? Entonces mantener ese equilibrio es muy, Es muy, que muy delicado. eso es una situación muy complicada porque cada persona somos distintas y cada persona reaccionamos a los miedos de manera distinta, nos enfrentamos a ciertas cosas de manera distintas. Imaginaos que os ponen ahora mismo a vosotros un fusil y un casco y dicen, vale, tenéis que matar a aquellos que hay allí. Gente, soldados que tenían enemigos delante y no han disparado. Y cuando dudas estás muerto. Si dudas estás muerto. O te disparan a ti o disparan a ti. Por ejemplo, yo tengo que disparar aquí y dudaría. O me quedo paralizado. Porque la reacción es distinta, ¿no? Por eso se hace ese tipo de preparación, gente, para no dudar, de matar, de conectar, sobre todo fomentar un odio. Fomentar un odio hacia el enemigo. Porque cuando alguien está encolerizado con odio, puede incluso matar al enemigo, porque lo que se cuenta sobre todo es que sea un odio, ¿no? De tener al enemigo como alguien inferior, o que ha hecho esta carnicería, o que ha matado a este, o ha matado a tu gente, o ha matado no sé qué, ha arrasado lo que sea, ¿no? Todo es fomentar un odio, no simplemente de ir a por él sin nada, ¿no? Sino crear en el soldado, digamos que, yo digo, que el enemigo es lo peor del mundo, que ha violado a tu mujer, que ha matado a tu mujer, que vaya a tu casa, lo que sea, ¿no? Es fomentar ese sendero de odio, ¿no? Por eso en esta de la chaqueta metálica se ve como ese entrenamiento, un entrenamiento fiero de despreciar al enemigo, de fomentar, digo, ese carácter, esa fuerza para ir a la guerra. Sí. Uh-huh. Luego pasamos al juicio ya, porque hemos hablado ya del fusilamiento, del final, pero del juicio no mucho, la verdad es que nadie espera un juicio muy largo, porque el juicio es corto, ¿eh? El juicio, además, enseguida ves que está amañado, que el juicio no va a ninguna parte, que Dax no va a poder conseguir nada, por mucho que sea el mejor abogado antes de la guerra y tal, pues no va a poder conseguir nada porque está completamente amañado. Ese presidente del tribunal que está constantemente en contra, además. He apuntado, me ha llamado la atención una cosa muy curiosa, es que, claro, el juicio, dice Dax, está sin taquigrafiar siquiera. Es un juicio como de tapadillo, de vergüenza, ¿no? Sin ni siquiera una acusación formal, ¿no? Rápidamente se los quieren quitar de encima y los quieren fusilar. Está sin taquigrafiar para que en un futuro no se pueda saber lo que ha pasado. Y como no está por escrito, y a lo mejor ese juicio se puede creer que es un paripé, que algo que no ha existido. Pero si tú algo lo pones por escrito y confirmado y por varias fuentes de que ese juicio ha sucedido, es que ha sucedido. Pero si el juicio lo haces como si fuera así sin remarcarlo, es que no ha pasado. Y a lo mejor en un futuro, si quiere condenar a los jueces de ese juicio, no los puedes condenar porque nadie puede demostrar que ese juicio haya pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Por eso digo que es una farsa. Pues es decir, un taquígrafa que me reafirme que aquí está pasando esto. Han dicho esto, y que han matado esto por esto. Porque después de guerras ha habido juicios a generales por estas cosas. Pero claro, tienes que tener unas pruebas. Las pruebas es la taquigrafía, aunque esté escrito. No el relato de que, oye, me han contado que en el juicio este... No, es que tiene que estar por escrito. Si no, nadie se lo puede creer. O sea que eso es una farsa absoluta y llega Douglas flipando porque es un abogado criminalista y diciendo, pero esto es inconcebible. Eso es inconcebible, no está registrado ni nada. Y se piensa, coño, porque no hubieran hecho juicio, le pegan a cada uno un tiro a la cabeza y ya está, sin más. Además es que las acusaciones del fiscal son tremendas, porque hay uno de ellos, no recuerdo cuál, que al que le pregunta al fiscal, bueno, pero usted no avanzó. Dice, hombre, no avancé porque mis compañeros... Y lo corta enseguida. Dice, no, usted no avanzó. Y ya entra Dax y le dice, ¿por qué no avanzó usted? Dice, hombre, mis compañeros estaban muertos. Nadie avanzó. Claro. Entonces es terrible. Tergiversar su declaración. ¿Por qué no avanzaste? Porque solamente estamos mis compañeros y yo, estamos todos muertos. ¿Vamos a avanzar hacia la sala de traidores para que nos maten? Pues no. Pasa, por ejemplo, en enemigo a las puertas. En enemigo a las puertas al principio, ¿os acordáis de la película?
Sí, avanzaban para adelante. Y si ibas para atrás, los propios compañeros con la ametralladora te mataban. te No, tiroteaban. Sí. no sé cuánto, no hay que ser cobardes o lo que sea. La misma situación, una película que me encanta, que también es muy crítica en ese sentido, que es Cartas de Iwo Jima, ¿no? Por ese, Oh, me encanta. esa mentalidad, así la muestra el programa, por favor. Pues esa mentalidad Sí, tan busido de los japoneses de que no quieren rendirse, ¿no? Y se van matando todos con granadas y se van suicidando todos los que hay allí dentro de esa colina, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hemos dicho, que a lo mejor muchas veces es más enemigo tus propios mandos que tus propios compañeros sobre lo que tienes delante. sí, sí. Y además eso es muy espeluznante porque realmente esto pasó. O sea, la novela está basada en un hecho real y es espeluznante que cosas así pasen. José, Espeluznante. José, es que esas cosas han pasado en todas las guerras. Eso fue un hecho más de las Sí, que pasaron. Juicios como sí, ese hubo a montones. De cobardía, de retroceder, de no avanzar, lo que sea. La guerra de trincheras, lo que he comentado, avanzar, no puedes avanzar. No se podía avanzar, incluso con los primeros tanques prácticamente no se podía ni avanzar por ahí. Avanzabas 5 metros, conquistabas una trinchera y tenías que retroceder. Es que era imposible, es que no se podía. sí, Sí, además sí, es que lo cuentan al principio de la película. Por 5 metros, por 10 metros, sobre todo cuando estaban cerca de París, ¿no? 5 o 10 metros significaban, no dice cientos, dice miles de muertos. Otra película que también se puede referenciar muy bien, que comenta de esta situación de metros es la colina de la hamburguesa. La vida hamburguesa también, tienen que tomar una colina con un montón de muertos y luego se tienen que retirar. Y lo sí, ocupaban los vietnamitas y tenías un montón de muertos. ¿Qué sentido tenía eso? O la colina de los héroes de Gregory Peck. ¿Qué sentido tenía tomar una colina y morir 8.000 personas para luego retirarte? Que son sentidos y cosas surrealistas de 8.000 muertos. ¿Para qué? 8.000 muertos, ¿para sí, qué? ¿Para qué? ¿Para la gloria de un general que se ponga aquí una medalla? Tiene sentido alguno. sí, Sí, además es total, verdad que cinematográficamente hablando, la Segunda Guerra Mundial es la que más se ha reflejado, ¿no? Y bueno, pues es la que más fama tiene en el cine, pero la Primera Guerra Mundial fue tremenda, tiene unas historias para contar tremendas que creo que se han contado más en novela que en el cine, ¿no? Y debería recuperarse porque hay unas historias ahí tremendas, tremendas. sí. Y que además también, no olvidemos eso, lo que comentábamos al principio del programa, la Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de todos los desastres de la Primera. Y de una posguerra que fue horrenda, donde se humillaron a muchos pueblos y claro, pues pasó esto después. Sí, Chicos, algo más y terminamos, ¿no? Senderos de Gloria, venga. no, yo para finalizar simplemente eso, lo que he comentado antes, ¿no? Que es una película de obligado visionado en general, ¿no? Ya no solo por ver cine clásico, por Stanley Kubrick, por Kirk Douglas y lo que sea, ¿no? Sino por lo que cuenta, lo que relata y sobre todo porque lo que trata es un estado de la condición humana, ¿no? Es la condición humana más deshumanizada, ¿no? Y creo que en 87 minutos lo condensa y lo cuenta bastante bien. Aunque yo digo que en mi caso, mi preferida en ese tipo de género, subgénero y antibélico es Sin novedad de frente de 1930. Ujú. José, Pues yo añado lo que habéis añadido, que la veáis. No podéis perderosla. Creo que a veces, claro, como Kubrick tiene tantas películas míticas, creo que a veces Senderos de Gloria se queda ahí medio oculta en la maraña. Pero claro, cuando tienes La Naranja Metálica, El Resplandor, 2001, Una Odisea en el Espacio, La Chaqueta Metálica, claro, es que Senderos de Gloria a veces se queda ahí muy escondida entre ellas, pero no os la perdáis por nada del mundo que este Kubrick menos, digamos, conocido, que es igualmente espectacular. No la perdáis, Senderos de Gloria. bueno, pues nos vamos, no os perdáis. Senderos de Gloria. Yo esta vez que la he visto me ha vuelto a impactar. Había muchas cosas que yo había olvidado. Había muchas cosas que yo había olvidado y que esta vez me han impactado mucho, sobre todo en el aspecto humano. Hay una parte terrible que es el peregrinaje, el peregrinar de estos soldados hacia su fusilamiento, que Kubrick no te ahorra
una pizca de mal rollo y de sufrimiento a ti como espectador de ver lo que está pasando y lo que están sintiendo, ¿no? Así que yo animo mucho a que veáis Senderos de Gloria. Un beso grande. Nos vemos pronto, chicos. Buah. Adiós. Chao. Adiós. Chao.